variable. Haremos algunas acotaciones en la medida que nos vamos aproximando al tema toral, pero antes pues trataré de recordar un poco la forma en cómo están representados los órganos societarios en una sociedad mercantil. Repito, con base pues en lo que es la sociedad anónima de capital variable. Entonces haré una pequeña presentación para tratar de ejemplificar. Un año, por supuesto, se analizan o se revisan. Entonces podemos decir que las asambleas ordinarias pues son, repito, comunes. La ley exige que por lo menos se lleven a cabo una vez al año, por lo menos una vez al año, obviamente en términos de las tareas y funciones que realizan la sociedad, pues yo creo que un año es suficiente. Sin embargo, pues la ley nada más habla así, por lo menos. Esto significa que en razón de la autonomía de la voluntad de las partes, cuando los socios en un momento dado quieran hacer algo relacionado con esos puntos, pues lo podrán, por supuesto, hacer sin problema a uno. Y ya en las cuestiones extraordinarias, yo siempre explico que es todo aquello que modifique la voluntad primigenia. Es de todo aquello que decida modificar los estatutos primigenios, todo aquello que modifique la estructura jurídica, los estatutos sociales de una sociedad mercantil, implica, por supuesto, en términos del 182, convocar a una asamblea extraordinaria. Me refiero a todas las cuestiones relacionadas con las transformaciones, con el cambio de objeto social, con la escisión, con la fusión, con la liquidación de la sociedad, con las amortizaciones de las acciones. Esto obviamente implica modificar en cierta forma, en cierta manera, esta voluntad primigenia que consta o se hizo constar en el acta constitutiva. Para esto necesitamos convocar a una asamblea extraordinaria, además que la ley exige un mayor quórum legal para efecto de que se instale y finalmente se pueda resolver puntos que han sometido a la orden del día, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces vamos a considerar que la Asamblea General de Accionistas, pues recordemos, es la máxima autoridad, es prácticamente la que decide todo respecto a la vida corporativa y a la vida, por supuesto, patrimonial de la sociedad mercantil de que se trate. Sus acuerdos o sus resoluciones, claro está, siempre se tomarán a través de voto. Ese voto pues estará representado por el número de socios y lo que ellos representen. Hay que recordar que el voto en el caso de la sociedad anónima pues no es por cabeza, sino es por lo que cada accionista o cada socio representa en acciones. Me refiero a los requisitos que se deben de observar, repito, insisto. En principio, la convocatoria. Como les decía hace rato, la asamblea no está siempre ahí. La asamblea es transitoria, por lo mismo se requiere de convocar a los socios o accionistas a que nos reunamos propiamente en una asamblea. Entonces, tenemos que revisar quién está facultado para convocar, quién es el que, de acuerdo con la ley o con los estatutos sociales, debe convocar. ¿Cuál es la forma de avisar o notificar? Fecha y hora y lugar, por supuesto, de la asamblea es fundamental. Entonces, en cuanto a quién está facultado para convocar, la ley establece propiamente que el administrador es el facultado en principio para convocar a estas asambleas. Pero la ley prevé que excepcionalmente, por supuesto, que en caso que él no lo haga, lo deberá hacer el comisario. Y en caso de que en algunos casos, pues repito, insisto, excepcionalmente, quiero subrayarlo muy claramente esto, lo podrán hacer los socios o algún socio, pero no de forma directa, por supuesto, sino que primero se lo solicitarán por escrito y en caso que no convoquen, aun cuando los socios están interesados en que haya una asamblea y se lo soliciten entonces tendrán que ir ante la autoridad jurisdiccional a solicitarle que se convoque a una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, ya que el administrador ni el comisario muchas de las veces
lo quieren hacer. Muchas veces no lo hacen el administrador o el comisario porque puede haber un contubernio, puede que exista administración fraudulenta, o puede que exista abuso de confianza o cualquier delito de tipo patrimonial cometido, por supuesto, en la administración de la sociedad, y por lo mismo el administrador o al administrador, por supuesto, no le conviene evidenciarse, ¿no? Entonces ha habido muchos casos o ha habido puestos en donde pues se tiene que ocurrir ante la justicia para solicitar que el juez lo haga en rebeldía, tanto del órgano de administración como el órgano de vigilancia. Pero en principio le corresponde, por supuesto, al administrador. Y repito, insisto, excepcionalmente a los socios o a un socio en caso de que no se haya convocado por 2 años consecutivos a una asamblea ordinaria, o que habiéndolo hecho no se haya rendido el informe a que se refiere el 172, es decir, no haya presentado un balance respecto al estado que guarda, pues, repito, insisto, la sociedad mercantil. Después nos vamos que la convocatoria pues tiene que tener una orden del día, según sea el caso, pues, para una asamblea ordinaria, o según sea el caso para una asamblea extraordinaria. Estamos hablando de requisitos de formalidad, por supuesto, que debemos de observar. Esto es el principio de legalidad que debe de prevalecer en cualquier acto jurídico, en cualquier acto, en este caso asambleario. El orden del día pues es una cronología, por supuesto, de los puntos a tratar, y que obviamente tendrán que ser siempre apegados al tipo de asamblea a la que estoy obviamente convocando, ya sea en una asamblea ordinaria o en una asamblea extraordinaria, según lo vimos hace rato en términos del 181 y en términos del 182. Para esto tengo que saber en dónde convocar. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la forma de avisar o notificar a mis socios para que se enteren, por supuesto? Bueno, el 186 antes hablaba de que se establecía en el periódico de mayor circulación dentro de la entidad federativa, donde tiene su domicilio social, por supuesto, la sociedad mercantil. Esto ya con detalles, como muchos autores lo dicen, y por supuesto los efectos jurídicos que esto provocan, que en todo caso tiene que ver con la vida corporativa, por supuesto, y con la vida patrimonial de los propios socios. Entonces, previa discusión, previa deliberación, los acuerdos o resoluciones, ya lo decía yo hace rato, se toman por mayoría de votos, y la minoría, por supuesto, se somete a la ley de las mayorías. Sin embargo, también pueden impugnar, dependiendo, por supuesto, el caso, ¿no?, que vamos a ver ahorita. Bueno, la formalización propiamente de esas asambleas, pues se tienen que registrar, por supuesto, la ley nos exige, en el libro de actas de asamblea. Y en el caso de las asambleas extraordinarias, ojo, extraordinarias, se tendrán además que protocolizar ante fedatario público, esto es, ante un notario o ante un corredor público. Generalmente con el notario o con el corredor público con el que más trabajamos, pues ya tiene propiamente todo el expediente de la sociedad mercantil, y por lo mismo posteriormente se acude al mismo. Entonces se tiene que protocolizar el acta de asamblea extraordinaria, y además se tiene que inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio, en el foro mercantil de que se trate. Y bueno, muchas de las veces cuando tienen que ver con acuerdos de fusión, escisión, un extracto también en el sistema de funciones mercantiles de la Secretaría de Economía. ¿Por qué razón? Porque los terceros, es decir, los acreedores, por ejemplo, o proveedores de la empresa, una transformación, una fusión, un cambio de objeto social, etcétera. Entonces ellos, pues la única forma tal vez de enterarse es propiamente a través de este sistema. Entonces de ahí que por hoy la ley nos exige que, además de que se inscriba, se publique extractos de esas resoluciones en el sistema de publicaciones mercantiles que administra la Secretaría de Economía. Bueno, hace rato comentábamos
dejo a un lado pues propiamente todo esto del principio de legalidad y ya nos vamos a centrar más al tema de presentes, y por lo mismo pues atacan la formalidad de esa asamblea. De acuerdo entonces con distintos dispositivos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues vamos a considerar algunos supuestos de asambleas nulas. ¿Por qué? Porque falte a esto o se violenta algo de esto. Vamos a analizar cada uno de estos puntos. Entonces, en resumidas cuentas, una asamblea puede declararse nula en razón de lo siguiente. Primero, la inexistencia de una convocatoria, o habiéndola hecho no se publicó debidamente, es decir, no se respetó el plazo de los 15 días antes de la fecha señalada para el acto asambleario o de asamblea. Entonces vamos a considerar que no existe convocatoria y aún así se reunieron y aún así deliberaron y aún así resolvieron. Entonces todos aquellos socios o accionistas que no se encontraron presentes porque obviamente no se enteraron de que iba a haber una asamblea en virtud de la inexistencia de la convocatoria, pueden pedir la nulidad propiamente de esa asamblea. O bien, si se llevó a cabo, pero no se respetó el término de 15 días con antelación que establece la ley para el caso de que se lleve a cabo la asamblea en los términos que exige propiamente la ley. Son 15 días de anticipación a la fecha de la asamblea. 2. No se haya publicado el medio o sistema diseñado para ello. Independientemente de lo que hoy digan nuestros estatutos sociales, pues además tenemos que también publicar en el sistema electrónico que administra la Secretaría de Economía, que es un sistema de publicaciones para las sociedades mercantiles. Por supuesto, aquí claro está que esta acción prospera o se debe intentar por aquel socio que no estuvo presente, porque si aún así no se lleva a cabo la convocatoria conforme a derecho y está ahí, pues se convalida el acto y ya no vas a poder obviamente pedir la nulidad propiamente de esa acta de asamblea o de esa asamblea. Falta de competencia de quien convocó. Recordarán ustedes que en principio quien debe de convocar es el administrador o quien ocupe el cargo de administración de la empresa o de la sociedad mercantil de que se trate. Entonces, pues bueno, si convoca a alguien más fuera de la formalidad nos exige la ley, pues por supuesto esta convocatoria es nula y por lo mismo pues se puede acudir ante la autoridad jurisdiccional a que haga esa declaratoria. Por supuesto, la convocatoria podrá ser hecha por el comisario, pero solamente en el caso de que el administrador no lo haga o no lo quiera hacer. Y o puede ir ante la autoridad jurisdiccional a solicitarlo como socio accionista interesado, siempre y cuando, por supuesto, lo haya solicitado previamente al administrador o al comisario y aún así no lo hayan hecho. Entonces, a mí la ley me da un término de 15 días para efecto de que en caso que no lo hagan en el término de 15 días, una vez que se lo haya solicitado, pues ahora sí puedo acudir ante la autoridad. Entonces, quien podrá en un momento dado convocar sería la autoridad jurisdiccional o judicial. No estuvo a disposición de los accionistas en el domicilio de la sociedad el informe respecto de la administración que se aprobó. Esto es muy típico encontrar que se convoca una asamblea ordinaria en el que obviamente el administrador tendrá que presentar un informe en términos del 172 y no lo deja a disposición de los socios con el término de 15 días antes. Entonces, pues, ¿cómo vas a realizar, cómo vas a votar si tú no tuviste ese informe con el tiempo debido? Entonces, por lo mismo, la ley prevé la nulidad en caso de que ese informe no estuvo a disposición, una formalidad, no estuvo a disposición de los socios o accionistas ese informe y por lo mismo puede acudir a la nulidad. La ley me exige